Muy bien, sean bienvenidos a su canal Electronics. En este video vamos a resolver un problema de lo que son el estudio, un ejemplo de lo que es el análisis de circuitos de corriente continua, en el cual tenemos este circuito que vamos a resolver, que tiene por enunciado que dice que en el circuito de la figura A nos pide determinar la tensión V sub 0, que está ubicado prácticamente en la resistencia de 3 ohmios, ¿no? Acá se puede ver esto. Entonces esa tensión debemos de calcular como inciso A. El inciso B nos pide determinar la tensión sobre la fuente de corriente, en este caso sería sobre esta fuente de 7 amperios, ¿no? Y la polaridad nos están asignando que debemos de calcular con esta polaridad esa tensión que recae sobre esta fuente de corriente. Y por último, el inciso C nos pide determinar la potencia de la fuente de corriente dependiente de lo que es, en este caso, esta, ¿no? Acá, cuánto es la potencia de esta fuente dependiente de corriente. Ok, entonces para poder resolver este circuito, pues vamos a determinar aplicando lo que es el método de nodos, ¿ya? Un método muy práctico para poder resolver este circuito. Entonces vamos a dar solución. Entonces acá primeramente yo voy a asignarme lo que es a cada nodo una asignación. En este caso yo lo voy a denominar como esto va a estar denominado como nodo A, ¿ya? Entonces acá vamos a tener que esto va a ser nodo A, y esto va a ser el nodo B, y esto va a ser el nodo C, y por último esto vamos a darle que va a ser el nodo D. Ok, lo siguiente que vamos a hacer, pues como una vez que ya tenemos los nodos asignados, entonces nosotros debemos determinar a través del método de nodos las tensiones que existen sobre estos puntos, ¿no? O sea, en los nodos. Entonces para ello, pues yo voy a darme una referencia para un nodo. En este caso voy a decir que la referencia va a estar ubicado en el nodo D. Entonces acá vamos a indicar ahí, ¿no? Y como es referencia, obviamente acá sobre el nodo D la tensión va a ser igual a 0 voltios, ¿no? Acá le vamos a asignar esto como es referencia, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso. Entonces lo siguiente que hacemos, como una vez ya tenemos los nodos, acá vamos a determinar la tensión U sub A, la tensión U sub B y la tensión U sub C, ¿no? Una vez teniendo ya conocidas los nodos o ya asignadas, entonces más lo que es la referencia, hacemos el estudio a través generando ecuaciones. En este caso tenemos 3 nodos que analizar, y por lo pronto estamos viendo que vamos a generar 3 ecuaciones. Una, en realidad serían 4, pero como esta acá ya se tiene conocido que la tensión, que como es referencia, entonces el nodo D ya es 0 volts, entonces no nos preocupamos de esto, y tenemos que analizar ahora viendo que vamos a generar 3 ecuaciones. Entonces hacemos eso. Entonces acá tenemos el nodo A, el nodo B, el nodo C. Entonces vamos a ir a analizar el nodo A. Por tanto acá vamos a decir analizando el nodo A. En el nodo A tenemos lo siguiente. Acá estoy poniendo que esto va a ser analizar el nodo A. En el nodo A tenemos acá, esto de acá vamos a analizar, pero acá hay que observar una situación. En este caso el nodo A a lo que está conectándose es hacia la tensión de referencia, o sea el nodo de referencia. En este punto podemos ver que acá uno de los nodos ya conocemos esa tensión, porque hemos dicho que esa es tensión de referencia, ¿no? Por tanto, como ya conocemos acá la tensión, puedo hacer la siguiente relación, la que me permita encontrar el nodo directamente, la tensión en el nodo A, y no estar generando lo que es un análisis o una ecuación, ¿no? Por tanto, como yo tengo uno de los extremos conocidos, entonces puedo hacer la siguiente relación, indicar que 4 voltios acá va a ser igual, porque acá la fuente, este 4 voltios va a llegar a la terminal A del nodo A y a la terminal D, ¿no? Que está conectado. Entonces, como no hay ninguna resistencia o algún tipo de componente que pueda absorber, por tanto acá esas tensiones llegan directamente a través de la fuente, ¿no? Que está generando. Entonces por eso yo puedo decir la siguiente relación: 4 es igual
a la relación del nodo A menos el nodo D, y de acá puedo indicar que, como ya sabemos que la tensión en el nodo D, o sea O sub D, estamos denominando así, es 0, puedo decir que la tensión en el nodo A que estoy buscando, U sub A, directamente es 4 voltios. Entonces, como pueden ver, yo ya tengo lo que es la tensión en uno de los nodos, sin hacer lo que es el estudio, de lo que es hallando las ecuaciones, ¿no? Por tanto, esto de acá ya lo tengo resuelto. Si tengo así circuitos con estas configuraciones, entonces puedo determinar de esta manera, obviamente siempre y cuando donde pongan ustedes su tensión de referencia. Eso mucho va a afectar a la hora de analizar, ¿no? Entonces tenemos esto. Una vez teniendo lo que es el nodo U sub A, vamos a ir analizando que el nodo B, en este caso el nodo B, no podemos hacer como esto, ¿no? Porque tenemos resistencias y acá tenemos una fuente de corriente que acaba de haber una tensión diferente, por tanto no conocemos nada de ninguno de los extremos, ¿no? Entonces lo que se hace ahora para U sub B simplemente es analizar, ¿ok? Entonces acá vamos a analizar esa relación. Acá voy a hacer el estudio de la siguiente manera del nodo B. Voy a indicar que todas las corrientes que están saliendo del nodo van a ser positivas. Ese criterio voy a utilizar. Ustedes pueden analizar de la manera que gusten, porque hay otros autores que lo analizan directamente, corrientes que entran o corrientes que salen, dependiendo, ¿no? Ustedes pueden poner o intercalado. En este caso yo quiero analizar de esta manera que del nodo B todas las corrientes que salen van a ser positivas. Por tanto, si tengo esta relación, acá yo debo encontrar estas corrientes en función de la tensión del nodo o en función de las tensiones del nodo, ¿no? Entonces esas corrientes debo hacerlo. Entonces acá habrá que hacer de la siguiente manera. En este caso, para esta rama que va del nodo B hacia el nodo A, ya tengo una corriente asignada, o sea, la que está saliendo y de la fuente son iguales. Por tanto, acá yo ya tengo su valor de esta corriente y puedo decir que va a ser de 7 amperios. Y en este caso, como va en el mismo sentido esa corriente, entonces va a ser 7, ¿no? Y va a ser igual a más. Ahora analizo la otra corriente que va del nodo B hacia el nodo D. En este caso va a ser U sub B hacia el nodo que está yendo, que será U sub D dividido entre la resistencia que existe en medio de esos dos nodos. En este caso sería de 3 ohmios, pero como esto U sub D es 0 por ser referencia, entonces no nos importa y nuestra relación directamente podríamos escribirlo así: U sub B dividido entre lo que es 3 ohmios, ¿no? Esto lógicamente se puede notar que es la ley de Ohm, ¿no? Entonces, para encontrar corrientes, ¿no? Muy bien, ya tenemos de esta corriente. Ahora nos faltaría de esta corriente que va del nodo B hacia el nodo C. Como hemos dicho que todas las corrientes que salen son positivas, entonces escribo mi signo positivo y analizo. Entonces, como estoy en el nodo B, anoto el nodo B. ¿Hacia qué nodo estoy yendo? Hacia el nodo C. Entonces va a ser U sub B menos hacia el nodo que estoy yendo, sería U sub C, y dividido sobre las resistencias que existen en medio de esos dos nodos, ¿no? Sobre esa rama. Por tanto, como esta resistencia es 1, entonces yo puedo decir que va a ser U sub B menos U sub C. Entonces de acá simplemente voy a tener que como ya no tengo más corrientes, lo igualo a 0, ¿no? Muy bien, una vez teniendo ahora de acá, esta sería la ecuación, ¿no? Una vez teniendo la ecuación, procedo a simplificar, ¿no? Entonces acá lo que hacemos simplemente es, ahora para U sub B solamente tenemos dos términos, entonces semejantes, que va a ser 1/3 más 1, y esto me va a dar que va a ser de 4/3 U sub B, ¿no? Ahora U sub C solamente tenemos un solo término, ¿no? En este caso sería menos U sub C, entonces lo ponemos ahí. Estamos simplemente simplificando toda esta expresión, ¿no?
para que luego analicemos a través de un sistema de ecuaciones y podamos encontrar lo que estamos buscando, porque el objetivo es esto, con el método de nodos, encontrar las tensiones que existen en estos nodos. Ok, entonces ahora después que tenemos acá, como ya no tenemos más variables que analizar de esas tensiones de nodo, entonces acá tenemos un término de valor que va a ser de la fuente de 7 amperios, entonces va a pasar al otro extremo con menos 7, ¿no? Entonces ahí, y esta pues va a ser para nosotros nuestra primera ecuación. Listo. Entonces, como ya tenemos del nodo B, procedemos a hacer con el mismo procedimiento o exactamente igual ya el análisis. Entonces ahora decimos acá que va a ser el análisis para el nodo C, ¿no? Listo. Del nodo C lo mismo. En este caso voy a tener, si hemos indicado corrientes que salen, voy a tener 3 corrientes, ¿no? Ahora, como tenemos 3 corrientes que salen y todos estos yo me estoy determinando que va a ser positivas, entonces voy a analizar en este caso esta rama de acá, esta corriente, ¿no? ¿Cómo va a ser la relación? De la siguiente manera. Va a ser U sub C, ¿hacia qué nodo estoy yendo? Hacia el nodo A. Pero el nodo A, que va a ser, que tiene una tensión U sub A, ya hemos encontrado ese valor, que va a ser igual a 4 voltios. Por tanto, yo lo puedo reemplazar directamente acá, menos 4, y todo esto dividido entre la resistencia que existe, que va a ser 2, ¿no? Listo, ya tenemos esta corriente. Ahora partiremos a analizar esta otra corriente que va de C hacia B, ¿no? Entonces va a ser más, esto va a ser U sub C, menos, ¿hacia qué nodo estoy yendo? Hacia el nodo B, y luego lo divido entre la resistencia. Bueno, en este caso ya no necesito hacer eso, ¿no? Directamente me quedaría así porque esto está dividido solamente en una resistencia de 1 ohm, ¿no? Entonces la expresión queda así. Ahora tengo esta otra corriente, pero esta otra corriente yo ya tengo una corriente conocida, si bien no tengo el valor como anteriormente, porque en este caso tenemos una fuente dependiente y en el otro caso tenemos una fuente independiente. Por tanto, acá lo que se hace simplemente es el análisis es igual. En este caso, esta corriente sobre esta rama ya está definido por esta fuente de corriente dependiente, ¿no? Pero en este caso va a depender todavía de una variable, ¿no? Que va a ser una tensión B sub X localizada en la resistencia de 2 ohms. Por tanto, acá yo puedo hacer lo siguiente. Como ya tengo esta corriente definida, copio esta relación que está representando esta corriente de fuente dependiente. Entonces acá las direcciones son en sentidos opuestos, por tanto acá se anota un signo negativo y luego después va a ser 2 veces Bx, ¿no? Y como ya tengo más corriente, lo igualo a 0 y tenemos nuestra relación. Obviamente también lo hay que simplificar y ordenadamente, si estamos haciendo de BC, entonces el término U sub B sería negativo, ¿no? Porque solamente tenemos un término semejante de U sub B. Ahora de acá tenemos para U sub C tenemos 1 medio más 1, ¿no? En este caso sería 3 medios, ¿ok? Entonces acá va a ser más 3 medios de U sub C. Y luego, ¿qué tenemos más? En este caso tenemos ahora de la relación de la fuente dependiente, que va a ser menos 2 veces Bx, ¿no? Y lo igualamos a que en este caso hay un término que tiene un valor que va a ser 4 dividido entre 2, que va a ser negativo 2, ¿no? Si lo divides esto, ¿no? Entonces, pero este 2, como es negativo, va a pasar al otro lado con signo positivo, que va a ser 2. Por tanto, acá tenemos nuestra segunda ecuación. En este caso, nos faltaría analizar para completar lo que es un sistema de ecuaciones, en este caso consistente, por lo cual tendríamos que conseguir la relación de B sub X de la fuente dependiente. ¿Por qué? Porque solamente tenemos 2 ecuaciones, pero tenemos 3 incógnitas, ¿no? Entonces, para tener el mismo número de incógnitas y el mismo número de ecuaciones, nos falta una ecuación. Por tanto, acá B sub X nos faltaría que analizar, ¿ya? Nunca se olviden de esto. Entonces, B sub X, ¿qué va a ser? B sub X es la tensión que existe sobre esta resistencia de 2 ohms. Entonces, acá yo puedo decir que B sub X
como estoy analizando por el método de nodos, tengo que llevarlo en función a los nodos, ok, nunca se olviden de eso. B sub x debe estar en función de las tensiones de nodos, es decir que en U sub A, U sub B o U sub C, ¿no? Dependiendo a cuál está yendo. En este caso tengo B sub x, miro la polaridad y la polaridad positiva está yendo hacia el nodo C, entonces pongo U sub C, y la polaridad negativa está yendo hacia el nodo A, entonces pongo nodo A. Pero nodo A, U sub A, que en este caso tiene un valor ya encontrado que es de 4 voltios y tenemos que reemplazar directamente. Y acá lo podemos ir reemplazando si quieren B sub x acá y tachamos esta ecuación, y si no lo mantiene. En este caso yo lo mantendré. En este caso voy a tener 3 ecuaciones y 3 incógnitas, un sistema 3×3, ¿no? Por tanto lo dejo porque mi calculadora puede con esto, entonces para resolver, y simplemente lo dejo y digo que en este caso menos U sub C, esto estoy pasando al otro miembro con negativo y va a ser más B sub x, ya, entonces estoy pasando al otro miembro, B sub x positivo, y todo esto igual a menos 4, ¿no? En este caso tengo mi tercera ecuación. Y ahora, una vez teniendo mis 3 ecuaciones y mis 3 incógnitas, puedo resolver simplemente mis incógnitas de las tensiones del nodo B y el nodo C y la tensión B sub x a través de un sistema de ecuaciones. Entonces acá simplemente hago un sistema y tengo que de la primera ecuación va a ser 4/3 U sub B menos U sub C, lo dejo espacio para lo que es B sub x, que no tenemos nada en la ecuación 1 de B sub x, entonces lo dejo nomás ahí, y todo esto igual a 7. Y voy con la ecuación 2, en este caso para U sub B es menos 1 sería, ¿no? Pero acá estoy, como estoy escribiendo un sistema de ecuaciones, y sería así, U sub B. Para lo siguiente sería 3 medios U sub C menos 2 veces Bx, que es igual a 2. Y luego después tengo la ecuación 3, ¿no? La ecuación 3. En este caso de la ecuación 3 me queda que U sub B no tiene nada, entonces acá va a ser menos U sub C, ya, en la columna de las variables de U sub C, ¿no? Menos U sub C más B sub x, todo esto igual a menos 4, ¿no? Listo, entonces de acá con una calculadora procedemos a resolver. En este caso yo lo haré externamente con una calculadora externa, ya. Ustedes pueden hacerlo con cualquiera de sus calculadoras y analizando. A ver, tengo 3 ecuaciones, por tanto va a ser 4 sobre 3 menos 1, acá va a ser 0, y menos 7 de la primera ecuación, menos 1 U sub B 3 medios, y luego después menos 2 y 2, ¿no? Y en la última ecuación de 3 sería 0 en U sub B menos 1 en U sub C, y en B sub x sería 1, ¿no? Y luego tengo menos 4, y todo esto me sale que va a ser igual para acá, para U sub B me sale que va a ser una tensión de 1.5 voltios, ¿no? Y para la tensión U sub C me sale que va a ser una tensión de 9 voltios. Y para la tensión en este caso de la fuente de corriente dependiente, que es Bx, ¿no? Que va a ser de 5 voltios. Teniendo esto, ya tenían las tensiones de nodos, pero es lo que no nos pide, ¿no? No nos pide esto, ¿no? Pero como ya tengo las tensiones en los nodos y la variable B sub x, puedo encontrar ya lo que nos está pidiendo como inciso, ¿no? El inciso A me pide determinar la tensión de B sub 0. En este caso B sub 0 sería esto, ¿no? La tensión que recae sobre la resistencia de 3 ohmios. Entonces acá vamos a hacer la primera respuesta. Una vez teniendo ya los nodos puedo hacer, ¿no? Entonces la tensión, acá voy a poner tensión sobre, o voltaje como quieren llamarlo, sobre o mejor dicho B sub 0 nomás, ¿no? Ya.
La polaridad a la cual me está indicando que yo debo calcular esa tensión es esto, más en el lado U sub B y menos en el lado U sub D. Entonces, ¿cómo lo calculo? Como yo tengo tensiones en los nodos conocidas, entonces puedo aplicar la relación de la diferencial de potenciales que existe en esos nodos. Entonces puedo decir de la siguiente manera: B sub 0 va a ser igual a ¿qué? Acá hay un truquito que siempre recomiendo hacer por las polaridades. Entonces la polaridad positiva de B sub 0 me está indicando hacia el nodo B. Por tanto, yo puedo decir que esto va a ser U sub B. Cuando la polaridad se tiene en el lado positivo, entonces voy primero hacia donde está apuntando la polaridad positiva, y a lo primero que está apuntando es hacia el nodo B, ¿ya? Y la parte negativa está apuntando hacia el nodo D, ¿no? Entonces va a ser menos U sub D, ¿ya? Sin utilizar el criterio teórico, ¿no? Obviamente, solamente es una forma de que generalmente como se utiliza, entonces de esa manera. Muy bien, entonces como ya tengo acá de B sub 0 la diferencial de potencial, entonces en sus terminales U sub B, U sub D, entonces donde recae, puedo decir lo siguiente: como U sub D es referencia y hemos indicado que esto va a ser 0, entonces puedo decir que B sub 0 va a ser igual al valor de la tensión que reside en el nodo B. Entonces acá la respuesta sería de B sub 0 el valor de U sub B, ¿no ve? Entonces el valor de U sub B va a ser 1,5 voltios. Entonces acá tenemos nuestra primera respuesta, ¿no? Acá lo vamos a marcar. Esto va a ser nuestra primera respuesta, que corresponde al inciso A. Ahora me pide determinar la tensión sobre la fuente de corriente de 7 amperios. Entonces acá vamos a decir como inciso B, tensión en que acá está, acá directamente lo ponemos la función que va a ser U, la tensión U en 7 amperios, ¿no? Listo. Muy bien, también nos está indicando con qué polaridad debemos de encontrar, y como hemos determinado por el método de nodos, yo ya sé en las terminales qué tensión recae, ¿ok? ¿Qué tensión recae? En U sub A recae en su terminal positiva 4 voltios y en U sub B recae 9 voltios. Entonces, con la misma expresión que les he indicado anteriormente para determinar la tensión B sub 0, puedo hacer eso, ¿no? Entonces acá digo que U de 7 amperios va a ser igual a ¿qué? Entonces la terminal positiva va hacia el nodo A, entonces pongo primero eso, U sub A, menos la terminal negativa va hacia el nodo B, pongo eso. Y de nosotros sería que U sub A va a ser 4 menos U sub B, ¿qué valor tiene? En este caso tiene 4 y U sub B tiene en este caso 1.5, ¿no? 1,5 voltios. En este caso ha habido una confusión, ¿no? A ver. ¿O no? No, está bien. Entonces B sub 0 es igual a U sub B. En este caso sería 1,5 voltios. Sí, está bien. Entonces U sub B es igual a B sub 0, ¿no? En este caso, pues U sub A menos U sub B, 4 menos 1,5, si U sub B es 1,5, ¿ok? Entonces acá directamente hacemos esa diferencia, que va a ser igual a 4 menos 1,5, va a ser igual a lo que es 2,5. Por tanto, puedo decir acá que la tensión en 7 amperios va a ser igual a 2,5 voltios. Y con esto estaríamos resolviendo lo que es el inciso B, ¿no? Y tendríamos acá la respuesta. Listo. Ahora nos pide determinar como inciso C, sería lo que es la potencia de la fuente de corriente dependiente. En este caso voy a poner potencia en 2Bx. En este caso, como se trata de potencias, pues voy a aplicar la relación
de la ecuación de potencias para fuentes. En este caso la potencia en 2Bx va a ser igual a ¿qué? A voltaje por corriente. En este caso corriente yo ya lo tengo, que va a ser igual a 2 veces Bx, ¿no? Ahora necesitaría la tensión. En este caso la tensión voy a decir que va a ser B sub M, ¿ya? Pero ahora, como no me define nada de polaridad acá en 2 veces Bx, o sea, no tengo definida la polaridad, entonces yo me doy a criterio para determinar esa tensión y encontrar después la potencia. Entonces yo voy a decir que voy a determinar con esta polaridad lo que es esa tensión que recae sobre la fuente de corriente dependiente. Entonces esto va a ser Bm. Como pueden ver, Bm va a ser igual a la tensión del nodo C, porque si nosotros aplicamos esta misma relación que hemos aplicado tanto para el inciso A para el inciso B, voy a decir que B sub M va a ser igual a U sub C menos U sub D, ¿no? Pero U sub D es 0, por tanto B sub M va a ser igual al nodo C. Entonces yo puedo decir acá que simplemente B sub M, acá puedo poner B sub M es igual a ¿qué? A U sub C, ¿no ve? Listo, que la tensión en el nodo C. Por tanto acá yo puedo decir lo siguiente. Entonces la potencia en 2 veces Bx va a ser igual a ¿qué? En esta parte, acá no estamos olvidando, estas tensiones, o digo estas potencias, vienen definidas a través de lo que es la ley pasiva de signos. En este caso la corriente está ingresando por la parte negativa, por tanto el signo que se tiene que poner acá tiene que ser a la ecuación adicional un signo negativo, ¿no? Por tanto, con esto sería lo que es la relación correcta, ¿no? Entonces acá menos, reemplazo valores, 2 veces por B sub X valdría 5 y B sub M hemos dicho que va a ser la tensión del nodo C, U sub C, que va a ser 5, y todo esto va a ser 50, en este caso, no, me estoy confundiendo, ¿no? Acá sería U sub C, ¿no? Que sería, ya no sería 5, no, sería 9, acá, ¿no? Que sería esto, acá. Entonces, todo esto, la potencia, haciendo el producto de todo esto, encontramos lo que es ahora la potencia en 2Bx, ¿no? Y esto va a ser igual a menos 90 vatios. Y de esta manera tenemos resuelto lo que es el ejercicio que se tiene de esta manera, ¿no? A través de lo que es el método de nodos. Hemos determinado tanto lo que es la tensión en nodos y lo que nos está pidiendo la tensión en el nodo, tensión B sub 0, y la tensión en este caso, o mejor dicho, en la fuente de corriente, la tensión y lo que es la potencia sobre esta fuente dependiente. Muy bien, esto sería todo y hasta pronto.